Oli, en el episodio de hoy vamos a estar hablando de cumplir años, que es pasar de 27 a 28, al menos en mi experiencia, y como los temas que me han resonado más en el momento en el que cumplí 27, porque siento que hubo como un gran cambio cuando recién como cumplí años el año pasado. Y como que parte de esos temas los he venido llevando como ahora que estoy cumpliendo 28, y también como temas que ya había como estado trabajando en otras edades desde años anteriores. Siento como que ahora toman otra perspectiva, y también qué interesante es como ese proceso de, no sé, como haber trabajado un aspecto de la vida, no sé, digamos la espiritualidad. Y como decir, mae, creo que esto que acabo de descubrir ya va a ser como mi vara por un buen rato. Y estás ahí, y luego la vida misma te lleva como a transitar esos temas desde otros lugares. Entonces es un poco eso, como ese proceso de transformación por muchos motivos. Creo que me he visto como enfrentado a eso de transformarme, replantearme cosas, cuestionar verdades que antes creía absolutas y que ahora me parecen como desde otro lugar algo completamente distinto. Entonces, bueno, dividí como estos temas en diferentes puntos o títulos, por decirles de alguna manera, y entonces ahí les voy a ir comentando un poco cuáles han sido mis reflexiones, y también con la intención de decir que siento que este último año ha sido como de mucho caos, como de mucho preguntarme demasiadas cosas, y también tener como mucha inseguridad como de ciertos aspectos de mí, y que a pesar de que he tenido como una especie de caos interior, estas cosas que les voy a hablar han sido como mi sostén, han sido como si fuera un árbol, esas raíces que me sostienen ante las tormentas, ante inundaciones. De fijo, esta es una de ellas, pero también están estos otros aspectos que son, digamos, un poco más conceptuales o más de poner en acción, vaya. Bueno, el primer punto es el movimiento. Yo he sido una persona que a lo largo de mi vida, en algún otro momento, he siempre estado en movimiento, ya sea haciendo como alguna especie de deporte, haciendo cosas solamente yo, como por ejemplo yoga, o salir a correr, hacer pilates, o hacer cosas como en equipo, ir al gimnasio y demás. Em, es algo, o sea, lo que he hecho por más tiempo ha sido yoga, como ya en mi vida adulta, y correr. Pero ha sido una relación no siempre constante. Hay etapas en las que he estado como haciendo yoga todos los días, otras en donde he dejado de hacerlo por muchos días, semanas, o que por meses he estado haciéndolo como muy, muy poco, al igual que con correr o cualquier otra como actividad física. Y algo que para mí fue como demasiado rotundo cuando cumplí 27 fue empezar a notar, no sé, que cuando salgo, por ejemplo, a hacer senderismo, o si de repente salgo un día como en la noche a bailar y así, mi cuerpo ya no se recupera tan fácilmente, y hay ciertas cosas del cuerpo que también como que empiezan a doler. No voy a decir que me siento como un señor de 57 años, de fijo no, pero son pequeños detalles que no pasan todo el tiempo, tampoco son como las cosas más graves del mundo, pero que empezás a sentir que tu cuerpo va cambiando y que vos estás cambiando también como físicamente. Y otra cosa que también he logrado descubrir es que moverme me ayuda mucho a poder tener claridad mental. Entonces creo que con este punto, una de las cosas que más he tratado de sostener en este último año ha sido eso,
y no siempre he tenido las ganas ni el ánimo, no siempre he tenido tampoco como este, la energía para hacerlo porque el trabajo y cosas de la vida y también dedicar tiempo a otras cosas como que a veces movernos no es algo que prioricemos y mae, no sé, como qué importante es lograr sostener como el cuerpo en su mejor versión y con esto no me refiero a verse de cierta manera, sino el sentirse de cierta manera. Y vuelvo al ejemplo que les mencioné al inicio, como el salir un día a la montaña y caminar y poder hacerlo, ¿verdad? Como poder caminar, moverse, desplazarse y no sé, como realmente decir, lo puedo hacer sin tanta dificultad, aquello que para mí es normal. Este, y creo que poder tener como este tipo de experiencias y no solamente como para moverse y caminar, porque es algo que no todas las personas podemos hacer, sino también el, no sé, tenemos que hacer algo en nuestra casa, tenemos que mover determinada cosa o simplemente decimos, mae, voy a hacer como una limpieza profunda y también tener como la capacidad de hacerlo y el simple hecho de sentir como nuestro cuerpo puede estar en su mejor versión y todo lo que eso nos permite. Porque también cuidar nuestro cuerpo es poder prevenir, no sé, cierto tipo de gripes cuando hay como cambio de clima o también el comer saludable y estar estomacalmente saludable, qué importante que es. Em, o no sé, por ejemplo, creo que el movimiento es algo que a mí también me ha beneficiado demasiado a nivel del sueño. Siempre que he logrado sostener todas las semanas, moverme de alguna u otra forma, me ha ayudado muchísimo a poder descansar mejor y descansar mejor también nos ayuda a estar de mejor humor, que nuestra mente y nuestro cuerpo en sí mismos también trabajen de una mejor manera y nada, creo que cuidar mi cuerpo y moverme ha sido de los aspectos que más me han ayudado a estar como centrado a nivel mental. Y creo que eso me ha dado como también muchísima certeza y eso tiene que ver con un punto que les voy a hablar un poco más adelante, pero para mí el levantarme muchos días que no he tenido como las ganas de hacerlo, la energía o que los pensamientos negativos o la ansiedad me están atacando y siento que se apoderan de mí físicamente y de las cosas que puedo hacer y encontrar así como un pequeño segundo en donde me levanto y digo, mae, voy a salir a caminar o a correr o voy a hacer yoga 15 minutos o 30 o lo que necesite. O por ejemplo, hace unas semanas volví al gimnasio y poder salir todos los días que tengo planeado hacerlo y cuando termino me siento muy bien conmigo y de poder sostener mi cuidado a pesar de que muchas veces hay otros factores que pueden interrumpirlo, ya sean creencias limitantes, situaciones difíciles que estamos pasando, lo que sea. Creo que poder sacar a, como les digo, de 5 a 1 hora, 60 minutos, no sé, o sea, qué importante es escucharnos, atender nuestro cuerpo, porque es parte de nuestra realidad, de lo que somos también, y cómo eso nos puede hacer sentir de que, por decirlo de alguna manera, como que podemos ser nuestro propio mejor amigo y cuidarnos cuando incluso más lo necesitamos, porque los días que tenemos toda la motivación es lo más fácil, pero es justo cuando llegan estos momentos, estas situaciones, periodos en donde todo es un poco más complicado a nivel interno, que tomamos acción para cuidarnos directamente. Creo que eso se siente muy bien y eso ayuda mucho como a cultivar nuestro valor como persona, el autoestima o si no el simple hecho de que logramos hacerlo, porque muchas veces ver todas estas otras cosas puede llegar a ser muy difícil. Y bueno, pasando con la siguiente que también está muy relacionada con el autocuido, es la meditación. Siento que la adultez y muchas situaciones que enfrentamos cuando ya llegamos a cierta edad,
cuando empezamos a vivir soles o cuando ya tenemos la responsabilidad de pagar alquiler o whatever, mantenernos, cuidar a una mascota, lo que sea. Es mucha información y también normalizamos el llegar a esa etapa adulta sin que nadie nos enseñe a hacerlo realmente. Y es mucho como aprender mientras te vas dando cuenta cuando tienes que ir haciendo las cosas. Entonces es mucha información. Y creo que por diferentes situaciones que he vivido en mi vida, no solamente como este último año, he podido reconocer la importancia que es como tener higiene mental. Y no sé si esto es un concepto que existe, no sé si lo estoy usando como una manera correcta, pero a lo que me refiero es, por ejemplo, si nuestro cuerpo necesita dormir, como apagar la vara un rato para regenerarse y hacer un montón de cosas para seguir funcionando en su mejor versión, nuestra mente también necesita eso. Y no es que vamos a hacerlo cuando estamos durmiendo porque no es lo mismo. Bueno, no sé a ustedes, pero a mí me ha pasado demasiado como el soñar tanto que cuando me despierto es como, mae, vengo de estar viviendo aquí otra vida y me acabo de despertar, siento como que mi mente no descansó. Entonces meditar ha sido key para realmente poder a través de la práctica, porque fijo al inicio es muy complejo, poder sentir como un silencio interior, como realmente poder estar tan presente y solamente estar contemplando y que todo esté como en silencio y la importancia y lo necesario que es tener ese tipo de espacios cuando se pueden tener, porque claramente es también un privilegio. Pero sí, y no me refiero, mae, de meditar 1 hora, 30 minutos todos los días. Muchas veces yo lo que hago es me despierto y dedico, no sé, unos 5 minutitos a hacerlo. Pongo tal vez una meditación guiada o nada más pongo como sonido de agua o de cuencos o whatever, como lo que ustedes quieran. Y tratar de enfocar en la respiración, a, como les digo, como soltar un poco la mente y también en el proceso de meditar y todo el ruido que vamos encontrando al inicio, como de iniciar en esta práctica, es algo que nos da muchísima información. Es algo que nos permite observar como cuáles son los patrones y las cosas que generalmente se está diciendo en nuestra mente, así como fuera de la nada. Y esto me lleva al siguiente punto, que es esta práctica de meditación, encontrar el silencio, que no es todos los días encontrarlo, muchas veces es todos los días hacerse compa de el ruido y de cuál es el camino de llegar al silencio. Pero algo que me ha ayudado muchísimo también como para poder descargarme mentalmente de otra manera es escribir. Y tal vez un poco al contrario de la meditación, que es un poco, creo que sentir el silencio, escribir es más bien como el darse el espacio de escucharse. No sé si a ustedes les ha pasado como que quieren mucho escuchar como alguna amiga, algún familiar, no sé, que su pareja les escuche y como sentirse escuchadas, pero también cuánto espacio creamos para escucharnos a nosotros y darnos cuenta como cuáles han sido como los patrones de pensamiento que hemos tenido últimamente y escribirlo. Y también el escribir como que nos ayuda un poco a recordar más fácilmente o tener más claro, más presentes ciertas ideas. Y a mí me ha pasado, por ejemplo, que yo digo, madre, siento que llevo semanas como escribiendo de la misma vara y como desde estos diferentes lugares y es como por qué me quedo pegado en esto, ¿verdad? Y como un poco como cuáles son las historias que nos andamos contando o también a veces tenemos como ciclos que cada cierto tiempo llegamos como a un mismo lugar y creo que meditar y escribir son excelentes herramientas que nos pueden ayudar como a estar como el equivalente de estar en todas, por decir, en los memes, en las redes sociales,
pero estar en todas con nosotros mismos y como qué es lo que andamos pensando, andamos sintiendo, cuáles son los discursos que nos andamos contando y qué importante es generar espacios para hacerlo. Y siento que esto a mí me ha ayudado muchísimo en este último año para uno darme cuenta como tal vez de espacios vacíos o más bien como áreas que no les había puesto como tanta atención en X cantidad de tiempo y como otras en donde yo digo como, ma, es que yo siento que esta vara nada que ver, como que yo siento que esta idea, esta creencia, como que ya tan siquiera resuena conmigo, pero la vengo arrastrando casi que por inercia. Y creo que meditar y escribir me ha ayudado mucho como a soltar cosas y también darme cuenta de cosas en donde, aspectos de mí en donde tengo que trabajar un poco más. Esta otra ya es como otro tema y es las finanzas y no sé, o sea, como que creo que desde que empecé una vida independiente, eh, de alguna u otra manera tuve que aprender un poco cómo manejar el dinero y así porque a veces no es demasiado, en algún momento estuve viviendo como con la beca de la U y así, entonces eso me llevó a decir, mae, tengo literalmente X cantidad y esto me tiene que alcanzar un mes, una quincena, lo que sea. Y no sé, tener que estudiar en aquel momento artes y todos los materiales que hay que comprar. O por ejemplo una vida, un contexto que te dijera un poco más cercano ahorita que trabajo, pero quiero cuidar mi salud y también quiero cuidar la salud de Ivy. Quiero como también tener los recursos como para poder hacer cositas que me dan felicidad, no sé, manualidades, talleres, ir a comer rico, ir a eventos, lo que sea. Y si no existe como conocimiento o herramientas para poder manejar X cantidad de dinero e ingresos que tengamos, ¿cómo lo vamos a hacer? Y creo que a pesar de que en estos años he tenido como cierto nivel de conciencia, ¿verdad? Como de no utilizar el dinero así como si viniera de los árboles. Em, Nunca había tenido como esta sensación de mae, creo que sí tengo que ver como hacia el futuro y también cómo poder cuidar mejor mis ingresos puede permitirme otras cosas que yo quiero para mi vida, pero que tal vez son cosas un poco más como a largo plazo. Y tampoco a largo plazo que yo diga, mae, me quiero comprar una choza, una hora así, porque no sé si va a ser una opción, pero lo veremos. Pero por ejemplo, no sé, quiero hacer viajes, quiero conocer X países o tener cierto tipo de experiencias. Por ejemplo, a mí algo que me mueve muchísimo y que me alimenta demasiado como mi Marte en Sagitario es como, y mi ascendente en Géminis, es como explorar, tener nuevas experiencias, ya sea como aquí dentro de mi país, ya sea llevando talleres online o lo que sea. Me gusta poder como ahorrar y en ciertos momentos tener ese tipo de cosas. Y creo que tratar de informarme un poco más y ser como muy realista de, ma, en qué he estado gastando mi dinero, en esto que he estado gastando mi dinero está siendo como coherente con mis metas o mis propósitos como a largo plazo, y si no, entonces qué debería hacer yo como para que se alineen un poco más a lo que quiero de mi futuro. Y básicamente informarnos, ser realistas, ser honestos con nuestra realidad, con nuestros intereses y también como verdaderamente lo que tenemos, que podemos hacer. Y creo que también me gustaría mucho como nada más mencionar que yo no creo que las cosas materiales nos den toda la felicidad, pero creo que sí tener como estabilidad económica nos permite tener la paz mental suficiente como para saber que por lo menos vamos a tener dónde vivir y qué comer. Y si tenemos la oportunidad, también si podemos manejar un poco mejor nuestros recursos, poder atender nuestra salud mental, ojalá también tener disponibilidad de tener espacios
de recreación, de diversión, de tener lindas experiencias. Y creo que aprender de estos temas, aunque sea aburrido, aunque también da miedo, nos permite como también estar un poco más tranquilos mentalmente creo que eso es súper importante. Y ahora que me doy cuenta, todos estos puntos que he estado mencionando han estado muy conectados con eso y qué importante cuidar de nuestra salud mental. Y bueno, esto de las finanzas y un poco de lo que mencioné se relaciona con este siguiente punto que es el propósito. Y creo que poder construir, o más bien como tener la conciencia suficiente y como la escucha interna para decir qué es lo que realmente resuena conmigo, a qué le quiero yo dedicar como mi tiempo, mi energía, mi espacio, qué es como esa vara que yo digo como mi esencia, o sea, como por decir, si tuviera que elegir los 5 elementos de mi esencia, como cuáles son, y pueden ser cualquier cosa, ¿verdad? Pero creo que en los momentos en donde yo he sentido como más caos, en donde me he confrontado y me he dado cuenta de cosas que ya no me funcionan, que ya no resonan conmigo, ¿qué hago yo con esto que por decir se acaba de romper o se acaba de caer? Que para mí era como tan importante, ¿verdad? Como creencias o whatever. Y qué me ayuda en medio de todo ese caos a seguir aquí, empezando por ahí. Creo que es como eso, que yo no sé si propósito sea como la palabra, ¿verdad? Pero eso que uno dice, mae, en estos peores momentos, yo tengo tanta certeza de que yo creo en estas cosas, uy, en estos valores, en estos movimientos sociales, whatever, mae, ideas, filosofías de vida, X. Este, Creo que tener ese como core tan marcado, tener como ese core tan marcado me sostuvo, me sostiene y creo que siempre, aunque haya como una preocupación o una tristeza demasiado profunda, este, estas ideas llegan a ser como esos destellos ahí en el fondo que me vuelven al presente y que me dan como esa fuercita para empezar a tomar pequeñas acciones y transformar esa situación, esos sentimientos, lo que sea. Y creo que esto ha sido muy importante y creo que ha sido tan importante porque he replanteado muchas de esas ideas que tenía ahí como en mi core y se siente bien, o sea, se siente bien como saber que lo que se sostiene en el tiempo es como la transparencia con uno mismo y que esa transparencia permite afrontar estos cambios y estas transformaciones desde un lugar muchísimo más como abierto y como más para recibir eso de cierre de ciclo y abrir otras cosas nuevas. Y nos aproximamos al fin y uno de los puntos que yo creo que también son clave para poder sostenerse como un sistema nervioso lo más tuanis posible es los espacios para el coro. Y aquí nace definitivamente con una pregunta y es ¿cuánto tiempo le dedicamos a aquello que nos alimenta el corazón? ¿Cuánto tiempo nos dedicamos a nosotros mismos? Y yo creo que hacerse estas preguntas es muy importante como en cualquier momento de la vida. ¿Cuántas cosas estamos haciendo solamente para recibir aprobación externa, para, no sé, cosas que estamos sacrificando para tener dinero, para tener estatus, para, no sé, sostener conductas tóxicas que tenemos con nosotros mismos, lo que sea, como qué estamos sacrificando en pro
de sostener algo del ego que realmente lo único que hace es autodestruirnos, que lo único que hace es estar prolongando o sosteniendo, aferrándose a ideas que no están sirviendo a nuestro propósito ni a nuestro verdadero valor como persona, y que nos está alejando más bien como del camino en el que queremos estar. Y creo que tratar de sostener actividades que las hagamos solamente porque lo disfrutamos, porque nos gusta, porque nos divierte, porque nos llenan el alma, o sea, tampoco tiene que ser algo que vaya a transformar el mundo, porque creo que sostener actividades que nos transformen y nos alimenten, nos nutran a nosotros mismos son fundamentales. Son fundamentales. Es a como les dije con relación a la meditación y hacer como un reset mental. Yo creo que hacer cosas que nutran a nuestro cora, que nos alimente, que en los días grises podamos ver atrás y digamos, existen esos momentos en donde me siento pleno, feliz, alegre, simplemente, no sé, como en paz, lo que sea. Es fundamental en este ritmo de vida capitalista en donde parece que todo tiene que ser una mercancía, tiene que ser vendido, comprado, aprobado por otras personas. Y cuándo vamos a probar lo que realmente queremos de nuestra propia vida, si vinimos justamente como a eso, ¿no? Y el último punto, que me parece el más lindo y el más importante, es el de la confianza y la relación conmigo. Y la quise poner al final porque ¿cuántas veces nos hemos dado cuenta que, no sé, alguno de estos aspectos o áreas de nuestras vidas que mencioné, que no son todos, pero que son como los que más trabajé este último año, con los que más me encontré? ¿Cuántas veces hemos querido hacernos responsables de algo? Nos hemos prometido, voy a hacer esto, lo otro, voy a cambiar esto y lo otro, y no lo hacemos. ¿Cuántas veces? ¿Y cómo nos sentimos cuando es así? ¿Cómo nos sentimos cuando nos decimos que no para decirle algo externo que sí, y que tal vez no es algo que nos esté procurando cuidar o que nos esté nutriendo o ayudándonos a alinearnos más como con nuestra propia esencia? Y creo que este ha sido como el tema más heavy metal que he visto en persona, nada que ver, este último año, porque mae, creo que a veces es muy fácil como decirle que sí a cosas de afuera, y abandonarse puede llegar a ser tan fácil que ni nos damos cuenta que pasó. Y yo creo que nada ni nadie es suficiente como para abandonar esta versión, este ser que venimos a encarnar en esta línea temporal, como, como por qué. O sea, es como, bebé, usted tiene una misión. Usted tiene una misión y es vivir su vida. Y claramente no podemos sobrepasar la libertad de los otros, o sea, como con la intención de expandirnos de más, que te dijera. Pero en la medida de lo que cabe, que vamos a estar haciendo. Y también, por ejemplo, imagínense que ustedes tienen una pareja y ustedes tienen X acuerdos. Y si esa persona constantemente rompe esos acuerdos, ¿cómo se van a sentir ustedes hacia esa persona? Obviamente puede dolerles, obviamente ustedes pueden sentir que ya no pueden confiar en esa persona porque sus acciones no están machando como lo que están diciendo. Entonces, si esto sucede en nuestro monólogo interior,
Si yo llevo años diciéndome, prometiéndome que voy a ir a clases de baile porque siempre he querido hacerlo, porque tengo la curiosidad, siento que podría ser divertido, pero si nunca lo hacen, entonces, ¿cómo se van a sentir ustedes inconscientemente o conscientemente en el futuro cuando quieran hacer otra cosa? Va a seguir siendo como, o sea, ya yo sé que puedo decir y puedo prometerme lo que sea, pero no lo voy a hacer. Entonces se vuelve como una especie de engaño y es también como una forma de autosabotearse. Y qué importante es que cuando nos proponemos hacer algo para cuidarnos, para crecer, para divertirnos, para lo que sea, pero que sea como un llamado interior, qué importante es tener como la congruencia para que nuestras ideas y nuestras palabras puedan transformarse en la realidad y que nosotros podamos sentir que aquello que queremos hacer lo podemos hacer, que aquellas situaciones que van a aparecer en nuestra vida, también fáciles o difíciles, yo creo que tener esta congruencia en esos momentos es como que hemos logrado construir tanto la confianza que tenemos en nosotros que podemos afrontar con presencia y con gracia las situaciones que aparezcan. Y nada, esos son los puntos que quería hablar con ustedes, los temas que me han parecido más importantes de haber sobrevivido los 27 años. Eh, También como, mae, no sé, o sea, siento que al Chile yo todo eso que escuchaba de la gente que cumplía 27 años y como todas estos dramas y lo que ya sabemos que se conoce que sucede a esta edad, sobre todo como a personas que viven de la creatividad, pero es cierto. Entonces, bueno, no me considero experto en nada. De fijo, hay muchas cosas que sigo haciendo mal, hay muchas cosas en donde sigo teniendo dudas y preguntas, pero creo que le di tanta vuelta a la ardilla en estos temas en este último año que me creo capaz de poder decirles esto que ya les dije. Así que nada, espero que si ustedes están por cumplir 27, ya tienen 27 o cumplieron 27, no sé, básicamente la bendición y que sobrevivan y tengan la claridad para afrontar todos esos cuestionamientos. Chaito.